Padre, regresando con el tema, es enfrentar la diversidad cultural, la inmensa gama de formas de idea de adaptación a la vida y de la forma en que se vive, que eso es finalmente la cultura. ¿Cómo enfrentar semejante desafío? Pienso que la Iglesia ha tenido siempre este tema, lo ha tenido muy presente desde la mentalidad misionera que ha vivido la Iglesia. Ha tenido presente la necesidad de respetar las culturas. El hecho de que, bueno, a veces se hable de que los conquistadores destruyeron las culturas nativas, precolombinas, etcétera, pues hasta cierto punto es verdad. Pero la Iglesia, por otra parte, ha sido la que más ha cultivado. O sea, una cosa es decir la religión. Es decir, si yo estoy predicando el cristianismo, obviamente que estoy predicando un estilo de vida religiosa frente a otro estilo de vida religiosa, que podría ser el culto religioso de los aztecas, ¿verdad? Entonces no es combinable de que si yo predico uno, pues también predique otro, ¿no? Bueno, pues ahí si quieres, bueno, es difícil. Hoy día tenemos unos métodos, pues, más ecuménicos. Quizá no vamos tanto en plan de conquistar y de decir eso está mal y aquí les traigo yo la verdadera religión. Entonces sí tenían esa mentalidad, ¿verdad? Tanto los misioneros como los conquistadores venían con esa idea de que todas las religiones que no eran cristianas pues eran poco menos que diabólicas, ¿verdad? Bueno, pues era un tiempo en el cual pues no se tenía ese concepto. Por eso hace poco, XVI, padre, pues también hace poco te comentaba pues como hoy día la Iglesia hay una corriente que trata de, o que quiere reconocer que todas las religiones son reveladas, no solamente el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, sino todo grupo religioso serio que busca con sinceridad el culto a Dios y que a través de él busca un modo moral de vida, pues tiene una experiencia de que Dios se le revela, se le manifiesta, ¿verdad? Entonces hemos avanzado mucho en ese concepto de valorar lo positivo que todas las religiones o culturas religiosas tienen. En el pasado pues no existía eso, pero diríamos por razón de que tenían esa idea de que la única religión verdadera era el cristianismo, y entonces todo lo demás era falso, era equivocado, y de ahí pues sí se originaron problemas, ¿no? Desde la conversión del Imperio Romano, ¿no? Pues hubo en ese sentido actitudes quizá un poco así, demasiado autoritarias y despóticas sobre otros grupos religiosos, ¿verdad? Pero en ese sentido hoy, bueno, cuando hablamos de culturas, hoy día ya no nos referimos tanto a culturas religiosas, sino a culturas humanas, ¿verdad? Sí, exacto. Y cómo estas culturas han de ser evangelizadas. Evangelizadas en el sentido de que les ofrezcamos nosotros la riqueza del evangelio, ¿verdad? Entonces las culturas humanas, si tienen consigo una cultura religiosa, la Iglesia va a ofrecer la riqueza del evangelio, no va a imponer, y eso pues ha habido sus más y sus menos. Es decir, no todo ha sido tan oscuro en el pasado de la Iglesia en ese sentido, porque San Francisco de Asís, el fundador de la orden franciscana e inspirador de esos 12 apóstoles franciscanos, evangelizadores de aquí en el centro de México, pues él dejó escrito a los hermanos que cuando vayan entre otros grupos religiosos no se pongan a predicar, sino que convivan fraternalmente con ellos
y que cuando vean oportuno o les pidan que les hablen de su religiosidad o de su buena nueva, pues lo hagan. Y mientras, simplemente tierra que fueres a lo que vivan, vienes, ¿no? vivan así, sencillamente practicando ellos su vida, pero sin meterse con las creencias o las prácticas religiosas de los demás. Ahora, este tipo de actitudes tan tiene éxito que, por ejemplo, en culturas que son excepcionalmente distintas a la nuestra, a la occidental, cada vez el catolicismo, bueno, en particular el cristianismo, ha ido creciendo en lugares como Oriente Extremo y hasta Corea del Norte. O sea, sí es posible, pero implica un trabajo fenomenal, ¿no? El cristianismo está presente en todos los países del mundo, y ha estado presente en algunos países que después ha sido eliminado por razones de los sistemas políticos, ¿verdad? Pero en Asia tenemos una iglesia muy fuerte, en Corea del Sur. ¿En Corea del Norte hay también? En Corea del Norte poco, porque es país ¿Pero comunista. Sí, hay comunidades, pero muy poco, como en China, pero poquito. Pero lo que es más, en Corea del Sur, en Vietnam del Sur, y en Tailandia también, que a pesar de que no es un país cristiano, sino un país budista, también hay comunidades muy fuertes. O sea, allí donde hay libertad religiosa, la iglesia tiene grupos e iglesias fuertes, ¿no? Indonesia, que es un país musulmán en su gran mayoría, pero hay libertad religiosa. La orden capuchina tiene, qué sé yo, por lo menos de lo que llamamos nosotros en nuestro léxico, tiene 2 provincias independientes, es decir, que en cada una habrá quizá en torno a los 500 capuchinos. ¿Qué cantidad? Solamente capuchinos, y después hay tantas otras órdenes, ¿no? Entonces, y Filipinas, que es un país católico en su mayoría, el único país mayoritariamente católico en Asia. En Japón, pues también hay comunidades cristianas, claro que las hay, y muchas, ¿no? Pues porque hay libertad religiosa. ¿Cómo no? Entonces, fuera de los países comunistas, donde se regula mucho la presencia de la iglesia, en todos los demás, o los países musulmanes también, sobre todo de la parte de Asia Menor, ahí hay mucho, se restringe mucho la presencia de la iglesia, hay muy poca libertad religiosa para todos. Entonces, bueno, pues a raíz de esto de las culturas, por ejemplo, aquí en el número 113 habla el Papa, en el 113, 114, esto que me hablabas del pueblo de Dios, y te dice, por ejemplo, el Papa: me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes, el Señor también te llama a ser parte de su pueblo, y lo hace con gran respeto y amor. Padre, es que dentro de lo que me comentaba usted surge una pregunta, o sea, ¿cómo si en todas las culturas que existen actualmente son cualquier cantidad, sin embargo, los factores fundamentales del Evangelio y la palabra de Dios, que es la comprensión, la tolerancia, la hermandad y la compasión, pues son valores universales? Pues sí, y la iglesia tiene esa responsabilidad de no solamente de cultivarlos, sino de ser como un paradigma de esos valores fundamentalmente humanos. Y a eso va este otro párrafo en el 114, que dice: la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Padre, aquí sí hay unas palabras de Francisco que sí son de una gran fuerza. Sabemos que en este momento un porcentaje muy elevado de la población del mundo vive en un estado de alejamiento y depresión, porque es relegado de la sociedad, porque está olvidado por la sociedad, porque hay una gran injusticia, y por eso vive en este estado de tristeza, ensimismamiento y depresión. Es el Evangelio y es la iglesia cristiana en todas sus formas quien puede
acoger a estas personas, darles el aliento a través de las palabras del Evangelio. Claro. Tiene la responsabilidad de hacerlo. Es decir, Jesucristo, pues eso es lo que hace y eso es lo que Él mismo proclama sobre su misión. Él viene a llamar a los que están alejados. Su evangelio y su ministerio lo vemos como Él lo comienza. ¿Quién es el primer según los evangelios, el primer enfermo que Él cura es un leproso? Que era lo más peor socialmente rechazado y religiosamente, porque el tema sí da para